¿Qué tal, amigos de Bedded? Les saluda Patrick de Bedded. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Sabes cuando te hablo? No puedo creer, sin ofenderlo, no puedo creer que no hayan... Así que por un lado, uno piensa, está bien. A Lou se le ha permitido decirnos hasta aquí, pero si me estás diciendo tanto, en realidad me estás diciendo prácticamente todo. Eso es lo que resulta extraño, ¿no crees? Se te permite decirme, sí, hay cosas en nuestra maldita atmósfera que no son humanas y el Pentágono lo ha reconocido oficialmente. No sabemos qué es exactamente. De acuerdo, pero entonces, ¿no me has dicho ya prácticamente todo lo que hay que saber? ¿Qué es lo que nos estamos guardando o qué es lo que se está ocultando aquí? En mi opinión, Lou nunca dejó de trabajar y cuando la gente se pregunta por qué está mostrando ovnis falsos frente a miembros del Congreso que están en sesión, es porque se lo ordenaron. Él es un agente de desinformación entrenado y es muy patriota y está muy comprometido con su juramento y hará lo que se le diga. Muy bien, Betters, por favor denle a me gusta. Eso realmente ayuda a los videos y claro, si aún no están suscritos, pulsen el de suscribirse. Bueno, Betters, ¿de qué trata el video de hoy? Pues trata sobre Luis Elizondo y una entrevista reciente que hizo junto con otras cosas que descubrí cuando me uní a un espacio de X esta tarde, o debería decir esta mañana. Me quedé despierto hasta muy tarde para unirme al espacio de X y estoy añadiendo parte de eso a este video porque es muy relevante. Así que vamos a analizar algunos comentarios de Luis Elizondo y algunos rumores que circulan sobre él que van a ser muy sorprendentes. Muy bien, Betters, permítanme hablarles del patrocinador del video de hoy, UPDF. Este es un editor de PDF de siguiente nivel potenciado por IA. Editará texto, imágenes, enlaces de PDF, añadirá o quitará marcas de agua y también puedes añadir contraseñas para una protección de otro nivel. Mi parte favorita son las funciones con IA. Así que, mira, descargué este PDF de la NSA sobre alienígenas para mostrarte como ejemplo. De acuerdo, porque en mi trabajo de estudiar ovnis, esto ayudará a llevar mi investigación a otro nivel. Es rápido y sencillo subir el PDF, luego te lo resumirá rápidamente. Puedes hacerle preguntas y obtener respuestas muy rápidas, lo cual es muy útil. Y me encanta la función de mapa mental de IA. Eso es un cambio que lo cambia todo, así que quizás por fin obtengamos la verdad sobre los extraterrestres de la UPDF. Sí, así que usa mi enlace en la descripción para descargar e instalar UPDF hoy mismo. Funciona en Mac y Windows para escritorio e incluso tienen una aplicación móvil para iOS y Android, así que ya no hay más excusas. Muy bien, así que vamos a sumergirnos en esto. Esta primera pregunta que la entrevistadora le hizo a Luis Elizondo es una pregunta que yo mismo siempre me había planteado y la verdad es que me sorprendió muchísimo que ella la formulara, pero es una pregunta verdaderamente fenomenal. ¿Por qué el gobierno no sale y dice, bueno, chicos, esto es lo que tenemos? Esto tiene cierto sentido. Si intentas mantener algo como lo de Galileo, como acabas de mencionar, que sería eliminado, podría decirse, al presentar toda esta evidencia, puedes ver por qué alguien querría suprimirlo. Pero, ¿sabes? Cuando te hablo a ti... No puedo creer, sin ofenderlo, no puedo creer que no hayan... Así que por un lado, piensas, está bien, de acuerdo. Lou tiene permitido contarnos hasta aquí, pero si me estás contando tanto, es como si me estuvieras contando todo. Eso es lo que resulta un tanto extraño, ¿verdad? Se te permite decirme, sí, hay cosas en nuestra maldita atmósfera que no son humanas, y el Pentágono lo ha reconocido. No sabemos qué es. Vale, bueno, entonces, ¿no me lo has contado ya todo? ¿Qué estamos ocultando aquí? De nuevo, buena pregunta, ¿verdad? Ya nos lo has contado todo. ¿Qué más hay que decir, no? Dices que esto no es clasificado, ¿verdad? Y la respuesta de Luis Elizondo empieza a hablar del gato de Schrödinger y de esto y aquello, y es como, vale, ve al grano. Es interesante cuando hablas de las múltiples realidades, ¿verdad? Y hubo una discusión hace un tiempo sobre el uso de la analogía del gato de Schrödinger. Y de alguna manera él logra llegar a la verdadera razón de todo. Lo que, en cierto modo, no responde la pregunta en absoluto, porque él como que se va por todos lados. Pero esta es la parte de la respuesta que encontré interesante. En cuanto a lo que el gobierno quiere que diga y no quiere que diga, ok, les diré, me he metido en muchos problemas. O sea, he tenido muchas situaciones, he recibido muchas amenazas de muerte. ¿No? En un momento me advirtieron varias veces que los elementos dentro del gobierno, no todo el gobierno, porque saben, los gobiernos como las religiones están hechos de personas y algunos son buenos y otros no tan buenos.
bueno, no responsabilizo al gobierno en su totalidad, pero sí había elementos dentro de la administración que estaban sumamente molestos conmigo y con algunos de mis colegas y de hecho intentaron ir tras nosotros. Al principio comenzaron con, ya sabes, lo que denominamos terrorismo administrativo, intentando poner en aprietos mi autorización de seguridad o tratando de acusarme de X, Y o Z, lo cual no pudieron lograr. Simplemente no era verdad y ellos lo sabían. Y luego empezaron a volverse un poco más intimidatorios. A uno de mis colegas le volaron drones sobre su casa y luego forzaron la entrada a su hogar. Obviamente un mensaje muy claro de que querían que se mantuviera en silencio. Mi enfoque, debo decir, ha sido muy, muy cauteloso. No discuto absolutamente nada que esté clasificado y tampoco discuto nada que pudiera comprometer las capacidades operativas actuales de nuestra nación. Y es precisamente ahí donde reside el tercer problema real del que usted está hablando. Si yo saliera y dijera todo lo que sé, sí, me metería en muchos problemas y probablemente, sabes, terminaría siendo demandado en algún lugar. Y claro, eso siempre es una posibilidad. Por eso tengo 5 pastores alemanes y estoy fuertemente armado, desafortunadamente. Es solo una realidad de la vida con la que tengo que lidiar. Pero dicho esto, le he dejado muy claro al gobierno que no soy su enemigo, soy un patriota. Yo todavía consultaré con el gobierno de Estados Unidos cuando se me pida. Amo a mi país y lo que quiero hacer es realmente ser parte de la solución, no del problema. Básicamente insinúa que no nos ha dicho todo porque ha sido amenazado, su vida está en peligro, ¿sabes? Tiene pastores alemanes, está bien armado, ¿sabes? Esto, aquello y lo otro. Y eso lo va a proteger de la fuerza del gobierno de los Estados Unidos. Supongo 5 pastores alemanes y un par de pistolas, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, una pregunta muy conmovedora que el entrevistador hizo y, en mi opinión, no la respondió. Y, sabes, su respuesta me pareció muy interesante porque recalca mucho que ha sido amenazado en su vida. Y a su amigo le sobrevolaron drones, básicamente diciéndole que se callara y todo eso, ¿verdad? Siempre está hablando de esto, de cómo lo está arriesgando todo y lo difícil que es para él. Y ya sabes, y te hace preguntarte, ¿por qué sigues hablando de eso, verdad? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, me hizo pensar en algo porque recientemente en una entrevista en el programa de Jesse Michaels, ¿vale? Estaba entrevistando a Uap Jerb. Y dijeron algo durante la entrevista que siempre se me ha quedado grabado y creo que es muy relevante en este preciso momento. Creo que esto va a sonar quizás un poco descabellado, pero creo que hay algo de verdad en ello. Pienso que hay personas en la comunidad pro-OVNI, en Twitter y en otros sitios que casi exageran los peligros, como si a mí me hubieran fastidiado. A ti probablemente también te han fastidiado. Me han pasado cosas muy raras, pero hay gente que solo habla de lo peligroso que es indagar en esto. Y yo pienso, ¿están intentando disuadir a más gente de hablar? Ese parece ser su único objetivo. Están intentando que eso circule lo más posible. Es como si quisieran que fuera un meme que se te quede grabado en la cabeza si alguna vez piensas en hacerte público, porque ha habido muertes aquí y muertes allá. Y sabes que han pasado cosas bastante espeluznantes. Pero, no sé, es como si de eso fuera de lo único que hablaras una y otra vez. A veces me pregunto, ¿eres algún tipo de agente o algo así? Sir, sí. O alarmismo para generar clics. Porque sí, lo mismo. Me han pasado cosas raras. Y estás intentando disuadir a la siguiente persona de salir porque estás hablando de lo espeluznante que es todo este espacio, como... No lo sé. Genera participación. La gente diciendo cosas como, sabes, esta cosa horrible podría pasar. Ajá. O esta cosa aterradora sucede. Sabes, yo personalmente sé que tú no y yo tampoco. Yo no voy a insistir en eso tampoco. No, tú no puedes. No puedes. Es inútil. No vas a hacer ningún trabajo. Solo hablando de los peligros. Vas a estar paranoico o algo. Porque, sabes, si tú o yo fuéramos a un podcast y habláramos de que investigo ovnis y es peligroso, como mírame, me han amenazado. Nadie quiere oír eso. Eso es solo... No, eso es un drama solipsista, Sí, así que a nadie le importa una mierda. Sí, es como, ¿quieres acercarte a la verdad? Pues adelante, hazlo, ¿sabes? O no, como elige otra ruta o algo así. Pero no, hay mucho de, ¿sabes? Es como si todo girara en torno a mí, ¿sabes? Y es como, no es así. Sí, quiero decir, Jesse Michaels tiene un gran punto. Si estás diciendo estas cosas, estás intentando evitar que otros salgan a la luz, ¿verdad? ¿No impediría esto que otros denunciantes quisieran exponerse si de esto es de lo único que hablas? Lo mal que te va y cómo te amenazan y cómo estás así. Y de nuevo, quédate conmigo en este video, porque... Hay algunas cosas que van a salir a la luz sobre Luis Elizondo, supuestamente, que podrían darnos una mejor razón o entendimiento de por qué hace lo que hace. Pero quédense conmigo, porque eso lo trataremos más adelante en la conversación. Así que déjenme saber qué opinan en los comentarios. Jesse está planteando un buen punto aquí, ¿verdad? Si estás hablando de estas cosas, es como, ¿por qué lo haces, verdad? Estás, de nuevo, simplemente tratando de evitar que otros salgan a la luz. Porque si eres un denunciante y escuchas eso, estás pensando, bueno, yo no voy a salir. For some reasons.
Esto suena horrible, ¿verdad? Y Luis Elizondo siempre está impulsando esa misma narrativa. De nuevo, fíjense, escuchen la pregunta que le hicieron, ¿verdad? No nos lo ha contado todo ya, y entonces él simplemente se lanza en esta larga diatriba. Y no se detuvo solo en eso, también mencionó otras cosas de las que hablaremos en un momento, pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes. El director de cine Ron James, que ven aquí en la imagen, quien de hecho participa en mi próximo documental Psionics, fui y grabé con él en Arizona, en Sedona. Él tiene una nueva película que se estrena, ¿vale? Llamada Verdad Accidental Siguiente, porque de hecho lanzó una película no hace mucho tiempo llamada Verdad Accidental, cuyo enlace pondré abajo para que puedan verla. Es una película fenomenal y ahora tiene una secuela que se estrena. Y él compartió un fragmento exclusivo, ¿de acuerdo? Que voy a reproducir íntegramente al final de este video. Pero ahora mismo solo les voy a mostrar una pequeña parte de él para que tengan otra perspectiva de las contradicciones que Luis Elizondo suele presentar, ¿verdad? Y luego hablaremos de todo esto al final. Hemos recibido nuevos testimonios de testigos que han hecho las declaraciones oficiales más audaces que hemos escuchado hasta el momento. Luis Elizondo, el periodista Michael Schellenberger, el almirante Tim Gallaudet y Mike Gold de la NASA, todos ofrecieron testimonios impactantes. Sin embargo, y una vez más, no se presentó ninguna prueba concluyente para respaldar sus afirmaciones. Curiosamente, algunos de estos testigos han instado públicamente a los denunciantes a presentarse, mientras que parecen no estar dispuestos a dar ese paso ellos mismos. El Congreso debería crear un entorno protegido para que los denunciantes, desesperados por hacer lo correcto, puedan presentarse sin miedo. Tal como están las cosas actualmente, estos denunciantes sufren por el estigma, un código de silencio y la preocupación por las represalias. Se debería alentar a estos denunciantes a presentarse de maneras que los protejan contra cualquier forma de represalia. No soy un denunciante. Y en cuanto a un filtrador, que me condene si alguien me llama filtrador, porque un filtrador es alguien que toma información clasificada y la proporciona de manera no autorizada, con el propósito de divulgarla. Nunca he hecho eso y nunca lo haré. Así que ahí está él diciendo algo como, oye, la gente debería manifestarse, deberían expresar sus opiniones y cosas por el estilo. Primero, tú sabes, tú mismo hablas de lo difícil y lo malo que es salir a la luz, ¿no? Y luego, en segundo lugar, básicamente estás diciendo que nunca vas a revelar nada. Esto no es lo que haces, no eres un soplón. ¿Qué importa? Es verdad, eso no tiene ningún sentido. Ahora, pasemos a otra parte de su misma respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? No nos lo has contado todo, ¿verdad? Él sigue divagando. Y esta siguiente parte es bastante interesante también. Echemos un vistazo a la siguiente parte de su respuesta. Sí, hipotéticamente el gobierno de los Estados Unidos hubiera logrado posiblemente aplicar ingeniería inversa y explotar algunos de estos incidentes o accidentes para quizás en cierta medida poder replicar algunas de las observaciones que estamos viendo en cuanto a su rendimiento. Realmente no querrías publicitar eso, no querrías que tus adversarios como Rusia o China o Corea del Norte o Irán supieran que has tenido éxito en lograrlo, ¿verdad? Porque eso es, ¿sabes? Sería considerada una joya de la corona. Y puedo entender eso. Y ciertamente no querría que eso pasara. Pues tener una conversación de este tipo, creo que está bien. Si saliera a opinar sobre detalles específicos y quizás sobre lo que tenemos y lo que no, eso es un problema, porque entonces lo que estaríamos haciendo es divulgar tanto nuestras fortalezas, nuestras capacidades como nuestras vulnerabilidades. Y eso es un error, eso es no bueno en el mundo de la seguridad nacional y por eso siempre me verás andar con mucho cuidado. Se me dijo muy específicamente que nunca puedo hablar sobre recuperaciones de accidentes. Todavía estoy obligado a pasar por el Pentágono cada vez que escribo un libro o algo por el estilo, tienen que revisar cada palabra y tienen la autoridad para censurar cosas y lo hicieron en mi primer libro que leíste a Inminenti. Notarás que hay censuras y lo que quise hacer es ser completamente transparente con el público americano, así que dejé las tachaduras y pueden ver línea por línea donde el gobierno lo censuró y no quieren que lo vean y está bien, no tengo problema con eso. Esto es una maratón, no un sprint. ¿Sabes? Queremos la divulgación, pero también estamos tratando de evitar la idea de lo que llamamos divulgación catastrófica. Es interesante. Ahora, hay una parte de este fragmento en la que me quiero enfocar, que es la parte donde él dice, me han dicho específicamente que no hable de la recuperación de naves estrelladas. Por eso siempre me verán proceder con mucha cautela. Me dijeron muy específicamente que nunca puedo hablar de naves estrelladas. Bueno, en esta misma entrevista, él habla de la recuperación de restos y lo ha hecho en muchas otras ocasiones. Entonces, ¿a qué se refiere a la recuperación de restos? En el caso de que existieran, están ahora, podría decirse, en manos de la industria privada. Como Boeing, Lockheed Martin, los de la defensa militar, el complejo industrial militar. ¿Por qué ellos lo tienen y nuestro gobierno no lo tiene? Sí, eso es de nuevo un problema.
Hubo, de hecho, un esfuerzo hace algún tiempo. De hecho, lo presenté como parte del registro oficial al Congreso, donde Lockheed Martin les había dicho directamente a algunos de mis colegas. Y esto fue el jefe, ya sabes, Jim Ryder y sus peces gordos, que dijeron, no, miren, ya no queremos este material. Hemos llegado a un mal punto en que ya no sabemos qué hacer con esto y no queremos ser responsables de ello. Lo que sucedió en los años 50 y a finales de los 40 y así, se proporcionó material a algunos de estos contratistas de defensa para que lo examinaran. Y, por cierto, ahí reside un gran problema del que podemos hablar en un minuto. Y lo tenían, y saben, no olvidemos que Eisenhower nos advirtió sobre el complejo militar industrial, ¿verdad? Porque están motivados por el dinero y el lucro. Tienen accionistas, ¿verdad? Son un negocio, no se equivoquen, ¿verdad? Lo son, y su negocio es la guerra. Así que el complejo militar industrial, porque tenían la experiencia, se les dio acceso a material y para informar. Pero lo que pasa en el gobierno, como cualquier otra burocracia, la gente se va, la gente cambia de trabajo, la gente se jubila. Y cualquiera que formó parte de esa iniciativa gubernamental, de ese esfuerzo, hace mucho que ya no está. Mientras tanto, estas compañías aún tienen el material. Y así Lockheed en realidad quería entregar este material de vuelta al gobierno de los Estados Unidos, para que se hiciera cargo. Dijeron, miren, a estas alturas es más bien una carga, es costoso mantenerlo en funcionamiento. Hemos llegado tan lejos como podíamos con la investigación y el análisis. Así que ahí radica, saben, una parte importante del problema. Pues, sabes, hemos incentivado la guerra como una forma de hacer dinero, de lucrarse. Y siempre que hay dinero de por medio, como en la sanidad, ¿verdad? En un sistema vas a tener codicia y vas a tener corrupción. Y esto es algo que realmente tenemos que erradicar. Por eso para mí es indignante que no nos tomemos esto más en serio. Así que, por supuesto, él profundiza, ya sabes, sobre las recuperaciones de accidentes, a pesar de que se le dijo específicamente, no hables de recuperaciones de accidentes, y luego se le permite decir que no puede hablar de recuperaciones de accidentes como insinuando que son reales, ¿verdad? Porque me dijeron que no hablara de ellas, porque son reales. No olvides, hay recuperaciones de accidentes de tecnología extranjera. Esas cosas existen, pero no son de otro mundo. Recuperamos cosas de otros países, ¿no? Así que, de nuevo, mucha ambigüedad, muchas pistas, mucho de esto, muchas suposiciones, ¿sabes? Sí esto, sí lo otro. Es decir, por favor, ¿quién sigue creyendo esto, no? Resulta muy interesante y a la vez muy frustrante y una señal de alarma tras otra. Es como si no pudieras confiar realmente en nada de lo que dice Luis Elizondo, en mi opinión. Bien, la siguiente parte en la que vamos a adentrarnos es un espacio X del que hablé antes y al que me uní. Y un espacio X es básicamente una especie de discusión de micrófono abierto con oradores destacados que suelen hablar de todo tipo de cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, Ron James se había unido a este espacio X con alguien llamado Red Panda Koala. Así es como se les conoce en línea. Y básicamente se puso a hablar de su nueva película, ¿no? Y también puso algunos clips exclusivos de la película, pero, ¿sabes? Hablan de todo tipo de cosas en estos espacios X. Y eso es exactamente lo que pasó en este espacio X. Y voy a poner algunos clips diferentes, ¿sabes? De este espacio X que me pareció bastante interesante. Ahora voy a dejar un enlace abajo a este espacio X. Recomiendo encarecidamente escuchar todo, de hecho, porque hay mucho más que no cubro y que me deja como, wow, ¿qué? Ahora, parte de ellos son rumores, parte son experiencias de primera mano. Así que un poco lo tomas con cierta reserva, pero sigue siendo muy interesante. Y hasta con los rumores piensas, bueno, esto como que encaja con lo que está pasando, ¿verdad? Así que empecemos con esto. Esto es algo importante. De nuevo, este espacio X presentó a Ron James, el cineasta. Y bueno, vamos a comenzar ya. Así que en este primer fragmento que tenemos, se trata de Ron explicando esta, ya sabes, una presentación, supongo, una audiencia, audiencia no oficial que tuvo lugar en mayo del año 2025. Bueno, el año pasado, en mayo, con esto, algo llamado el Fondo de Divulgación UAP o algo por el estilo, donde Lou fue como el presentador de este evento y ahí fue donde mostró la foto del círculo de irrigación, ¿verdad? Donde él dijo, acabo de recibir esto esta mañana, un piloto me lo dio. Saben, no lo he verificado. Aquí tienen. Aquí tenemos un ovni. Bueno. Aparentemente, eso quizás no sea la verdad completa acerca de todo el asunto. ¿Sabes cómo? Veamos lo que pasó esa audiencia. Bueno, en realidad no fue una audiencia. La presentación donde levantó esa imagen. Hay rumores de que, y no puedo, eso es todo lo que puedo decir, que varias personas me han comentado que en otras ocasiones él había mostrado esa fotografía y que de repente, de la nada, resultara ser falso, y era la segunda vez que presentaba una imagen falsa. Sí. Y sabes, lo curioso es que en ese evento en particular, Eric Davis estaba revelando algunas bombas.
y que todas esas revelaciones de Eric Davis fueran desvirtuadas por esta supuesta foto de OVNI, le quitó todo el sentido y la fuerza a la presentación completa y costó De acuerdo. la credibilidad de la presentación completa. Así que de nuevo, se está insinuando aquí que, sabes, Lowe mostró una imagen falsa a propósito o algo por el estilo. Y, sabes, como para arruinar todo este evento porque se iban a decir otras cosas. Y esta fue una manera de hacer que la gente desestimara por completo el evento. Algo así como el misil Hellfire que se mostró en la audiencia de OVNIs de septiembre, ¿verdad? Como que se apoderó de toda la conversación. Esto es como un patrón aquí, ¿no? Tienes estos eventos y luego algo que es completamente descartable se apodera de toda la conversación. Y Lou mostrando eso, esos círculos de riego, ¿verdad? Literalmente círculos de riego, ¿verdad? Y él nos presenta estas fotografías falsas, ¿verdad? Ahora, Ron Vesperis Gear NH afirman aquí que es Jared pausa, bueno, él no puede confirmarlos. Y de pausa, pero le informaron múltiples fuentes en las que confía plenamente. Pausa, que sabes, Lou ya tenía conocimiento de esta fotografía desde antes, por pausa. Él no lo tenía. Pausa mintió, pausa. No la recibió justo esa misma mañana. Sí, claro. Y de nuevo, solo puedo decir que eso fue algo que me contaron a mí. No tengo ninguna verificación de esa información. No quiero estar por ahí haciéndola pasar como si fuera información completamente verídica, pero sí lo escuché de un par de fuentes diferentes. Y, sabes, hubo muchísimos incidentes con todo el grupo de personas que aparecieron al principio de todo el asunto de TSA y, sabes, cuando lo destrozaron todo en 2017. Pero muchos de estos tipos tienen que dar algunas explicaciones, por así decirlo. ¿Sabes lo que es interesante? Es que, ¿sabes qué? Está hablando de TTSA to the Stars Academy, ¿verdad? Con Tom DeLonge, de la que Lou formaba parte. Y notoriamente en su primera presentación, Chris Mellon mostró fotos de ovnis y una de ellas era literalmente un globo de cumpleaños, ¿verdad? Y eso fue de lo que todos hablaron. ¿Ves un patrón aquí, verdad? ¿Ves un patrón? ¿Verdad? Y te lleva a preguntarte el porqué de las cosas. En mi opinión, Lou nunca dejó de trabajar y cuando la gente se pregunta por qué está mostrando ovnis falsos frente a miembros del Congreso sentados es porque se lo ordenaron. Él es un agente de desinformación entrenado y es muy patriota y está muy comprometido con su juramento y hará lo que le digan. ¿Verdad? Es un agente de desinformación entrenado y hará exactamente lo que le digan. Y mira, aplaudo a Ron James por salir y decir estas cosas, ¿sabes? Tiene una muy buena reputación en la comunidad. Ha sacado algunas películas excelentes, ¿sabes? Y ha reconocido cuando le han presentado cosas que resultaron ser falsas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Porque él famosamente en mi programa mostró unas fotos que él creía que eran ovnis y el internet descubrió en una hora que no lo eran, ¿verdad? Y él lo aceptó. Salió y dijo, ¿sabes? Y eso es, ¿sabes? Muy interesante porque te hace preguntarte, Lou alguna vez dejó de trabajar, ¿verdad? Para el gobierno, ¿verdad? Y mira, de hecho, estando en ese espacio, formulé esta pregunta. La implicación aquí es que Lau Elizondo, de alguna manera, podría estar trabajando para ese grupo legado OVNI en este momento. Él fingió su renuncia y su verdadero objetivo es, en cierto modo, ponerle un palo en las ruedas a este movimiento para evitar que realmente gane impulso o fuerza. Sí, no creo que tenga una misión específica para poner un palo en la rueda. Creo que tiene una misión importante de hacer lo que le digan cuando se lo digan. Si eso implica, oye, esta semana necesitamos un palo en la rueda, la próxima semana necesitamos un poco de información que sea cierta y entonces lo hará. Y entonces sigue trabajando formalmente para ellos, quién sabe. Pero es como la mafia, nunca dejas de trabajar para ellos. Y entonces, si recibe la llamada telefónica que dice, oye, tenemos una foto que queremos que muestres en este evento, entonces él va a mostrar la imagen y ¿sabía él que era falsa? No lo sé, seguro que actuó sorprendido, pero... Pero la implicación es que él está trabajando para el programa Legado OVNI o simplemente para el gobierno de Estados Unidos en general. O sea, no sé, supongo que eso es todo. No creo que ninguno de estos tipos sepa exactamente para quién trabajan, porque, ¿sabes? No es como, déjame ir al área 51 y recibir mis órdenes para la próxima semana. ¿Sabes? No funciona así. Hay estas extrañas y pequeñas cadenas de mando. Hay estas cosas raras y compartimentadas y las órdenes vienen de muy adentro y se filtran por canales de confianza y nadie sabe nada excepto hacer lo que les dicen cuando les dicen que lo hagan. Y sabes, Lou no puede ir a la persona que le dijo que sostuviera esa foto y exigir explicaciones sobre toda la historia de los ovnis porque no se las van a dar. Así que es muy interesante. Es como, él sabía que era falso o simplemente se lo dieron y le dijeron, pues, públicalo, pero también ha intentado proteger su nombre al mismo tiempo, ¿sabes? O sí, él sabía que era falso.
Pero de cualquier manera, el resultado final que obtuvo fue precisamente lo que él deseaba, que era restarle toda credibilidad a toda esa audiencia que se llevó a cabo de forma no oficial, ¿no es cierto? Porque de hecho terminó abandonando la organización Disclosure Fund justo inmediatamente después de que todo esto sucediera, ¿verdad? Y todos estaban un poco molestos, como, ¿qué demonios? Es decir, de nuevo, ha sido promocionado como un experto en ovnis y luego muestra una foto que acaba de conseguir y la presenta. De todas las fotos, de todas las cosas que podría haber mostrado o de las que podría haber hablado. Eso es lo que él produce. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Es como si es realmente tan ignorante o le ordenaron que lo hiciera. Ahora, esta siguiente parte es bastante interesante. ¿Sabes? Seguimos conversando sobre Lou, pero esta próxima sección es sumamente interesante porque nos introduce al siguiente fragmento, pero trata sobre el doctor Gary Nolan. Y hay algo que el doctor Gary Nolan le contó a Ron James, que es una auténtica locura. Bueno, otra cosa que Gary me contó, y no le importaría si lo repito, es que le prometieron en numerosas ocasiones que iba a tener acceso a una nave y cada vez se frustraba. Pero a él se le ha dicho que existen y él tiene la certeza de que existen. Así que al doctor Gary Nolan le habían dicho que iba a poder ver un ovni y cada vez simplemente no se concretó. O sea, ¿qué? ¿Verdad? ¿A cuántas otras personas les habrán hecho esto? No, esto parece ser un patrón, porque recuerdo que Eric Weinstein y Sam Harris hablaron en el programa de Joe Rogan sobre cómo también fueron contactados por gente de ovnis y les dijeron que iban a pasar cosas que al final no sucedieron. Esto parece ser, de nuevo, un patrón, ¿verdad? Lo mismo ocurre con esos tipos, ¿verdad? Esto parece seguir así. ¿Verdad? Al doctor Gary Nolan le dicen que verá un ovni. Es decir, ¿qué tan emocionado te pondrías, no? Como, oh, mierda, esto debe ser real, esto es fantástico, me van a mostrar un ovni. Esto está pasando, ¿verdad? Y luego simplemente no sucede. ¿No sería eso una clara señal de alerta? Para mí, eso sería una bandera roja. Aún así, no lo creería en ese preciso instante. No es así. Y eso es, de alguna manera, lo que le sucedió a Eric Weinstein y a Sam Harris también. O sea, esto es seguramente una completa patraña, ¿verdad? Pero esto nos lleva directamente al siguiente fragmento, donde Luis Elizondo ve una nave y luego él mismo sale a hacer esa declaración y aparentemente intenta encubrir el hecho de que lo hizo público diciendo vi una nave para después, una vez más, intentar ocultar lo que ya había revelado. Me risponde por fuentes de Estados Unidos y supongo que Luis Elizondo había visto una nave muy de cerca en unas instalaciones. Sí, esa es otra cosa de la que sé un poco. Patrick Embedded estaba hablando de esto el otro día y hablaba de los materiales y lo de la nave como si fueran dos, eran la misma historia, pero en realidad no lo son. El lugar donde Lou supuestamente vio una nave no era el mismo, no está relacionado con la historia de cómo los materiales nunca llegaron a Bigelow, es una cosa diferente. Y lo que me dijeron de esto es que, sabes, como que se le escapó en realidad hace un tiempo, antes de que yo publicara la primera verdad accidental, probablemente a finales de 2022. Se le escapó que había visto una nave, pero luego sí se metió en muchos problemas y tuvo que retractarse. Así que entonces se puso muy legalista al respecto y dijo, bueno, yo había ido a un lugar donde se suponía que había una nave, una instalación. Nos encanta una buena retractación de ovni. Sí, entonces él se retractó de eso. Pero eso fue, ya sabes, hace unos años. Y algunas personas creen que cuando él dice que vio una instalación construida para albergar un ovni, se refería a lo que hicieron en Bigelow Aerospace para prepararse para recibir la nave y los materiales. Pero también he oído, y de nuevo esto no es conjetura, pero tampoco es algo realmente sustancial, que fue en otra base donde lo llevaron. Y así la historia de Lou viendo una nave parece estar bastante corroborada porque Lou se lo contó a otras personas y lo hizo público antes de que dejara de hacerlo. Pero no es lo mismo que esta historia del material. Así que, de nuevo, hay otra historia de la que hice un video. Pondré un enlace en la descripción ¿sabes? Básicamente, Luis Elizondo, en su testimonio escrito, ¿verdad? Diciendo que en Pax River Sea, en Maryland, en la bahía de Chesapeake, básicamente habían construido un almacén o una instalación allí, ¿verdad? Que estaba clasificada para poder mover una nave, ¿verdad? A Bigelow Aerospace, ¿verdad? Todo esto como parte de AOSAP. Pero Ron aquí está diciendo que lo que Lou comentó sobre ver una nave es totalmente diferente. Otra instalación donde Lou vio una nave, ¿verdad? De nuevo, se vuelve muy enrevesado y muy confuso y es realmente difícil mantener todas estas piezas juntas. Te hace preguntarte, ¿por qué la gente no puede simplemente salir y decir la verdad? Dime qué es lo que está pasando, ¿verdad? Una vez más, hace que sea extremadamente difícil confiar en Lou, ¿verdad? Y
sabes, sale y dice que ve una nave. Déjame retractarme, tengo que cambiar mi historia, hacer esto, hacer aquello, ¿verdad? De nuevo. Él literalmente es la encarnación del gato de Schrödinger, ¿verdad? Porque esa fue la respuesta que dio tras preguntarle, ¿sabes? No nos lo has contado todo, ¿verdad? Y otra vez se lanza en esta diatriba sobre el gato de Schrödinger. Es como, ese es Lou. Lau te está diciendo la verdad y al mismo tiempo una mentira. Es interesante cuando hablas de las múltiples realidades, ¿verdad? Hubo una discusión hace un tiempo usando la analogía del gato de Schrödinger. Es como si no supieras cuál de los dos es el correcto. Ambos existen al mismo tiempo, ¿verdad? Es tan irónico para serte completamente honesto contigo. Y de nuevo es que es tan increíblemente confuso, ¿verdad? Y la cosa no termina ahí porque esta otra persona en el espacio tenía una historia fascinante sobre Lou Elizondo que involucraba a David Grush y algunos de los problemas tras bambalinas, ¿verdad? Esta mujer llamada Ali Clark, a quien aparentemente Luis Elizondo se acercó para que hablara con Eric Burleson sobre David Grush. Les conté sobre cuando Lou vino a mí y quería que Shark fuera a Burleson para conseguir para que Grush colaborara. ¿Hablamos de eso alguna vez? Ay, no, cuéntanos de eso, por favor. Eso es justo lo nuestro. Bueno, a ver, creo que fue antes, sí, fue antes de la última vez, ya sabes, cuando él reveló la foto falsa. No recuerdo si fue esa misma noche cuando cenamos o si fue una llamada telefónica por esa época, más o menos. Pero él me dijo, sabes, es obvio que tienes una buena relación con Burleson y yo no entendía cuál era el problema, pero él me dijo, necesitas decirle que hable con Grush, que Grush tiene que dejar a un lado sus quejas personales en este momento y ser un jugador de equipo. Me dio alguna otra analogía o metáfora para usted, pero él básicamente quería que yo fuera a Burleson y que Burleson consiguiera. ¿Cuándo fue esto? Fue justo en la época en que dio esa foto falsa. Incluso pudo haber sido en esa cena, si no fue en una llamada telefónica antes de eso. Entonces esto es del año pasado por abril o mayo. Sí, justo por entonces. ¿Tenía idea de lo que Lou quería decir con deja tus cosas personales y sé un jugador de equipo? Él dijo que Grush estaba obviamente muy enojado por, digamos, todo lo que le había sucedido y con toda la razón, pero que en ese momento básicamente se trataba de, él dijo, estamos intentando, usó una analogía de guerra y básicamente que Burleson necesitaba hablar con él y decirle que no se trataba de él en ese instante, sino del equipo y de la misión o algo por el estilo. Así que eso suena muy ¿sabes? La mafia. Oye, habla con David Grush, dile que tiene que colaborar. ¿Por qué Lou no llama directamente a David Grush o le envía un correo o se lo dice él mismo? Pero tiene que ir a esta mujer para luego decirle a Eric Burleson, quien a su vez se lo diría a David Grush, ¿verdad? Eso es como, este es el modus operandi de Luis Elizondo, en mi opinión, ¿no? Y tengo todas las razones para creerle a Ali Clark contando esta historia, ¿verdad? Porque ella no está diciendo el impacto o esto. Ella solo dice, esto es lo que pasó. Lou me pidió que hiciera esto y, ¿sabes? Es que es algo muy extraño, ¿verdad? Y me pregunto cuál fue la respuesta de Eric Burleson. Me pregunto si se lo contó a David Grush. Eso seguramente cabreó mucho a David Grush, como, oye, tío, ¿qué? De nuevo, lo que explica la razón completa por la que David Grush no está en Era de la Revelación. Parte de la razón, ¿verdad? Porque Luis Elizondo fue el productor ejecutivo de eso, ¿no? Y él no está en ella. Y Jeremy Corbell, de nuevo, ya hice videos sobre esto, así que no quiero seguir mostrando clips, pero Jeremy Corbell había dicho en Weaponized que David Grush no estaba en Era de la Revelación porque está en un camino diferente, ¿verdad? Y él en esencia siente que Luis Elizondo no está siendo honesto y que debería ser sincero para salir y decir lo que sabe, ¿verdad? De nuevo, algo no cuadra. No, Luis Elizondo está de verdad en el programa Legado OVNI, pero está haciendo el papel de un agente de desinformación para de alguna manera ocultarlo, o está aquí afuera actuando como un agente de desinformación para básicamente hacerte creer que los OVNIs no son reales, porque todo lo que él hace me lleva a pensar que no es real, ¿no? Pero no todo el mundo piensa así. La mayoría cree, sure, él está haciendo que parezca que es real. Pero eso no sería un buen trabajo para un agente de desinformación, ¿verdad? La intención sería que creas que es real, pero por dentro no es real. No te hace pensar que no es real. ¿Verdad? Es que, otra vez, no me fío de ese tipo.
¿sabes? Y, o sea, sin ánimo de ofender a nadie, yo simplemente no confío en él, ¿vale? En absoluto, para nada. No se puede confiar realmente en absolutamente ninguna información que él divulgue, ¿verdad? Y muchísima gente, de verdad, se está sintiendo exactamente así. Y una vez más, Ron afirma que él todavía sigue pensando que está trabajando. Ahora, como prometí antes en el video, tengo un fragmento exclusivo del nuevo documental de Ron James. Está narrado por Matthew Modine, ¿de acuerdo? El documental se titula Verdad Accidental. Su lanzamiento estaba previsto para más adelante este mismo año. Me informaron que sería en algún momento hacia finales de la primavera por parte de Ron y coincidirá muy de cerca con el estreno de nuestro documental. Y este es un fragmento muy interesante. En él intervienen muchos y variados actores en este sector. Hola, soy Ron James. De hecho, estoy aquí en el edificio de oficinas del congresista Tim Burchett en su propio despacho y acabamos de hacer una entrevista realmente fantástica. Tim, el trabajo que estás haciendo es absolutamente extraordinario. Gracias, Ron, por hacer posible la divulgación y solo quiero agradecerte por absolutamente todo. Gracias, Ron. Eres muy, muy amable. Espero poder verte de nuevo pronto. Eso es lo que espero. Espero tener alguna información que lo cambie todo muy pronto. Estoy seguro de que seré el primero al que llame, absolutamente. Si avanzamos en el tiempo hasta noviembre de 2024, la Cámara de Representantes anuncia la celebración de nuevas audiencias. Es la mañana del 13 de noviembre, de camino al edificio de oficinas Rayburn. Faltan 15 para las 6 de la mañana. La gente ya está haciendo fila. Parece que todos los que están aquí probablemente tendrán una muy buena oportunidad de entrar. Me acompañan Steve Bassett, Danny Sheehan, Bob Salas y David McDonald de MUFON en una rueda de prensa justo después de este evento. No, de hecho es como un evento informativo. Un briefing. Sí, exacto. Sí, porque tuvimos que redactar el permiso de cierta forma. Claro, vale. No es rueda de prensa. Un briefing. Sí, vale. Pues así es la vida. Está bien. Estoy aquí con Danny Sheehan ya. Hermano. Haremos esta rueda de prensa un poco más tarde. Bueno, no podemos llamarlo rueda de prensa. No, una explicación. Es otra cosa. Un informe. Estamos anunciando un poco de asuntos de empresa conjunta entre MUFON y el New Paradigm Institute y es realmente genial estar aquí. ¿Cuáles son sus expectativas de la audiencia de hoy? Hay dos cosas. Va a haber, por así decirlo, como dos etapas. Por un lado, tenemos las declaraciones que los testigos ya han preparado con antelación y que ya han sido aprobadas y verificadas. Con el personal de seguridad adecuado. Y luego habrá preguntas por parte de los paneles. Y entonces la cuestión es si nuestra gente va a ser capaz de responder a esas preguntas. Esta es la audiencia que va a cambiar por completo el curso de la divulgación. Tenemos nuevos testigos que están declarando con las afirmaciones oficiales más audaces que hemos escuchado hasta ahora. Luis Elizondo, el periodista Michael Schellenberger, el almirante Tim Gallaudet y Mike Gold de la NASA, todos ellos presentaron testimonios realmente impactantes. Sin embargo, una vez más, no se ofreció ninguna prueba definitiva para respaldar sus afirmaciones. Curiosamente, algunos de estos testigos han instado públicamente a los denunciantes a presentarse, mientras que ellos mismos no parecen dispuestos a dar ese paso. El Congreso debería crear un entorno protegido para que los denunciantes, desesperados por hacer lo correcto, puedan presentarse sin miedo. Tal como están las cosas actualmente, estos denunciantes sufren por el estigma, un código de silencio y la preocupación por las represalias. Se debería alentar a estos denunciantes a presentarse de formas que los protejan contra cualquier tipo de represalia. No soy un denunciante y en cuanto a ser un filtrador, que me condenen si alguien va a llamarme filtrador, porque un filtrador es alguien que toma información clasificada y la proporciona de una manera no autorizada con el propósito de su divulgación. Nunca he hecho eso y nunca lo haré. En un ejemplo convincente de cómo los investigadores de ovnis contribuyen de forma única a descubrir la verdad, Ron James y su equipo estuvieron más involucrados en la audiencia de lo que nadie se dio cuenta. De hecho, tuve la oportunidad de poder presentar una pregunta, así que ya veremos si la llegan a preguntar. Será algo realmente genial si finalmente lo hacen. Durante el interrogatorio del congresista Eric Burleson a Lue Elizondo, un pequeño grupo en la parte trasera de la sala estaba enviando activamente mensajes de texto al congresista con preguntas que hacerle en tiempo real. Si nos encontráramos en un entorno completamente seguro, si estuviéramos dentro de una instalación ESIF, ¿serías capaz de proporcionarnos o de conseguir acceso a algo, ya fueran, por ejemplo, imágenes o algún tipo de material que pudiéramos tocar con nuestras propias manos o incluso muestras biológicas que me convenciera? Señor, esa decisión no sería mía. Eso correspondería a los guardianes del gobierno de EEU. ¿Alguna rama del gobierno de Estados Unidos o contratistas de defensa poseen tecnología?
Señor, hay documentación que creo fue presentada para el registro, que fue aprobada para su publicación por el Pentágono de AU, por la Oficina de Revisión de Seguridad, prepublicación del Departamento de Defensa, y establece una de las razones por las que mi programa predecesor, AUSAP, estaba intentando recopilar material de origen desconocido. Y ¿Tuviste si fue recolectado con éxito? no fue así. Lo que pasó es que había una empresa contratista aeroespacial que solicitó deshacerse de todo el material que había sido recolectado en los años 50. Lamentablemente eso no ocurrió en realidad. Fue entonces cuando Elizondo, una vez más, reveló una verdad accidental. Así que profundicemos en esto. Se trata de Bigelow Aerospace, ¿es correcto? Sí. Entonces, hubo un periodista, Christopher Sharp, quien afirmó que existía una transferencia entre Lockheed Martin y Bigelow Aerospace y que la CIA supuestamente la bloqueó. ¿Podrías describirnos esa situación? Lo que puedo decir es que fue bloqueado. Elizondo confirmó que de hecho fue Lockheed Martin quien poseía estos materiales exóticos a los que nos referimos originalmente en la última película. Esta fue probablemente la revelación más pasada por alto y sin embargo importante de las audiencias. El New York Times informó que modificaron sus instalaciones aquí para albergar material de otro lugar. ¿Alguna vez lo tuvieron? Nunca he tenido. ¿Viste alguno? ¿Sabes? ¿Cómo te digo? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? En verdad accidental, estábamos hablando del material que se suponía que debía ser enviado a Bigelow Aerospace y nunca lo fue. Y me tomó hasta las audiencias del Congreso para llegar al fondo del asunto, porque durante esas audiencias le estaba enviando preguntas por mensaje de texto al congresista Burleson para preguntarle a Lou. Y la pregunta sobre Lockheed Martin y Bigelow Aerospace surgió y Lou lo reveló sin querer y confirmó, sí, Lockheed tenía ese material y se retuvo. Y yo estaba en el equipo que se suponía que debía recibir eso. Y de hecho, sé dónde se llevó a cabo, ¿sabes? Y esto podría sorprender a la gente. Se realizó en un lugar que era ridículamente inseguro. Estaba guardado en un lugar que ahora sé que probablemente podría haber saltado por encima de la valla, roto la cerradura, entrado y llevármelo. Es increíble. Eso debería sorprender a la gente. Porque muchas de estas... Gran parte de estas cosas parece estar de alguna manera expuesta a la vista de todos. Bueno, verificadores, espero que hayan disfrutado de ese clip. De nuevo, pondré un enlace abajo al primer film de Ron James, Accidental Truth, para que puedan verlo. Pero déjenme saber qué piensan en los comentarios sobre Lou Elizondo y todas estas contradicciones y señales de alerta y todo, ¿verdad? ¿Tiene esto sentido? ¿Sigue trabajando Luis Elizondo? Que el gobierno simplemente nos desinforme, ¿no es así? De cualquier modo, hay algo que no cuadra, hay gato encerrado, pero nadie se está dando cuenta de verdad. Es como que la gente de la comunidad ovni sí lo ve, pero no en el panorama mediático general, ¿verdad? Todavía lo siguen invitando a programas. O sea, nadie piensa eso de él. Entonces, si es un agente de desinformación para hacerte creer que los ovnis son reales cuando no lo son, está haciendo un buen trabajo. Si eres parte del público. Si estás en la comunidad ovni, un pequeño porcentaje de nosotros creemos que está lleno de mierda. Meshar, ¿verdad? La mayoría de la gente aún lo respeta y le tiene aprecio y cree que es muy creíble, a pesar de que ha mostrado numerosas fotos falsas de ovnis, Y de nuevo, ha hecho todo tipo de cosas extrañas entre bastidores. Porque hay una gran variedad de personas con historias. Entonces, ¿son todas ellas verdad o no son ciertas? Eso lo tienen que decidir ustedes. Nos vemos en el próximo. Acuérdense de nosotros. Cada día es un regalo, gente. Paz. Así. Déjame contarte una historia que me pasó en la vida real. Así que yo solía ser en el estado de Florida. Y una noche, hombre, estaba afuera con un grupo de mis amigos y había mucho humo y alcohol. Y, ¿sabes? Me abrí con uno de mis amigos contándole sobre una lucha por la que estaba pasando. Y, él empezó a orar por mí. Y en ese momento de mi vida fue extraño porque yo no estaba realmente como creía en Dios, pero aún así pensaba, tienes que aparecer. ¿Sabes a qué me refiero? Porque lo estaba pasando muy mal. Pero bueno, en resumen, justo ahí, mientras rezaban, empiezo a mirar al cielo y mientras miro al cielo veo lo que solo puedo creer que es un ángel de constelación. Era un conjunto de estrellas que estaban dispuestas en el cielo. Y entonces todos empezaron a moverse en sincronía, creando diferentes imágenes, como que vi una cruz como 2 o 3 veces y luego la cruz tomaba la forma de como un querubín, como un
como solo se veían como unas alas y una cruz. Y entonces un amigo mío, cuando yo dije, oigan, ¿están viendo esto? Él levantó la vista al cielo y dijo, oh hombre, eso es un ovni. Y justo cuando dijo ovni, esa cosa vibró tan increíblemente rápido que ni siquiera podías verla. Lo que se veía era solo luz en vez de puntos. Y luego apareció una cruz una vez más y después salió disparado como a una velocidad muy alta, mucho más rápido que cualquier otra cosa, ¿sabes? Más rápido de lo que jamás imaginarías que un cometa podría volar. Ahora bien, esto fue muchos años antes de que toda esta cuestión de la era de la revelación empezara, pero la investigación que he realizado y en la que me he adentrado, hombre, mira, puede que si hay alienígenas, ¿vale? Sabes, ellos también son creación de Dios. Él creó todo este tinglado, todo este universo, hombre. Él es el biohacker definitivo, el más grande. Así que si no te has arrepentido y entregado tu alma a Jesucristo, hombre, no estés aquí pareciendo loco cuando los demonios aparezcan pareciendo alienígenas. De todos modos, Dios los bendiga. Los quiero. Elvis ha dejado el edificio.